Bienvenidos además a nuestro canal Un abogado contra la demagogia y efectivamente el Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia absolutamente escandalosa que legitima al gobierno para legislar por decretazo. Esto ha ocurrido efectivamente porque han cambiado los miembros del Tribunal Constitucional, ahora no son los mismos que había y se han puesto por el gobierno precisamente para que se permita al gobierno legislar a su gusto. Esto es un auténtico escándalo que vamos a explicar ahora. Vamos a explicar la sentencia y por qué España en realidad no es una democracia. Lo vamos a explicar también porque creo que es realmente importante. Vamos al vídeo. Bien, efectivamente se ha dictado una sentencia por el Tribunal Constitucional que da carta blanca al gobierno para legislar por decretazo. Como sabéis, el gobierno hace poco consiguió cambiar los miembros del Tribunal Constitucional. Sabéis que los anteriores fueron los que declararon inconstitucionales ambos estados de alarma que se declararon en 2020 y con los cuales, sobre todo con el primero, se cercenaron nuestros derechos y libertades por el gobierno. Bien, pues esos miembros que había entonces ya no son los mismos que ahora. Ha habido un gran conflicto, como sabéis, para modificar los miembros del Tribunal Constitucional y ser controlados de este modo por el gobierno. Si veis esta sentencia, que os dejo abajo, por supuesto, y como siempre el enlace a la misma, viene en la propia página del Tribunal Constitucional, tiene los votos particulares de los magistrados que no son dependientes del gobierno. ¿Y esto qué significa? Esto significa que la sentencia ha salido por mayoría, pero, sin embargo, una minoría son los miembros que no son puestos por el gobierno o que no son los miembros progresistas, que para mí esto no es progreso, esto es regreso hacia tintes dictatoriales. Bueno, pues los miembros no progresistas dictan una sentencia alternativa por la cual no están de acuerdo con que el gobierno esté haciendo lo que quiere por decretazo, porque por decretazo, aparte de los estados de alarma, han hecho lo de las pensiones, han hecho reforma laboral, han hecho una auténtica barbaridad de leyes, hasta un total de prácticamente unas 100, haciendo abuso Pedro Sánchez del decretazo, que el artículo 86 de la Constitución dice que es para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Ha hecho un abuso brutal, es decir, se decía que Rajoy, por ejemplo, había usado mucho el decretazo, pero Pedro Sánchez ha batido todos los récords. Que sea para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad hace que, si no es así, serían inconstitucionales los decretazos por incumplir el artículo 86 de la Constitución. Cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento en derecho y que haya estudiado un poco la Constitución sabe perfectamente que está pensado el decretazo para situaciones como puede ser un incendio, como ha sido un volcán, como puede ser alguna cuestión que sea absolutamente urgente y que requiera de una intervención legislativa inmediata. ¿Pero qué hace el gobierno? El gobierno lo que hace es, y Pedro Sánchez en concreto, decretazos para todo aquello que quiere. Es decir, quiero hacer una ley de algo y lo que hago es dictar un decretazo. Ahora os voy a comentar lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional. Y esto no puede ser, esto no es así. Tiene que legislar el Parlamento, el legislativo, porque hay una cosa que se llama, una institución que se llama Parlamento, y donde supuestamente reside la soberanía popular, aunque yo no pienso que sea así del todo, pero bueno, es así. Y la separación de poderes, que ya existe desde Montesquieu, supone que hay un poder legislativo, ejecutivo y judicial, de modo que el ejecutivo simplemente ejecuta lo que dice en leyes el poder legislativo. Es de primero de carrera, es de primero de carrera. El Ejecutivo solamente legisla en las dictaduras y no hay separación de poderes en las dictaduras. Esto es algo también de primero de carrera. Donde no hay separación de poderes es una dictadura, una autocracia. Y el hecho de que haya partidos políticos no lo cambian, porque de hecho todas las dictaduras actuales están sostenidas sobre partidos políticos. Y es así, me da igual el Partido Comunista que el Partido Nacional Socialista, esto es exactamente igual. Los partidos políticos son la base sobre la que se sustentan las dictaduras. Fijaos que esta sentencia lo que viene a decir es que el Pleno del Tribunal Constitucional, y viene en una nota informativa también, que es la 23/2023, entiende que se puede legislar por medio de decretazos y, sin embargo, los votos particulares
que están dictados por los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel, consideran que el Poder Ejecutivo no puede dictar normas con rango de ley y que debe ser una excepción al incidir en la separación de poderes e imposibilitar que los representantes populares puedan debatir y, en su caso, aprobar tales normas, menoscabando el principio democrático. El decreto ley no es una alternativa a la ley ni un cheque en blanco, sino un remedio excepcional para supuestos de extraordinaria y urgente necesidad. Esto lo dice el propio Tribunal Constitucional, solamente que son los magistrados que no dependen del gobierno. El Tribunal Constitucional, dicen, no debe claudicar en la función de control de los decretos leyes, pues nuestro cometido es garantizar la preeminencia de la única norma que es expresión del poder constituyente. En esa función de control de los decretos leyes, el Tribunal Constitucional no puede confundir necesidad con conveniencia u oportunidad política con extraordinaria y urgente necesidad. Y afirman estos magistrados que no se justifica la necesidad de utilizar una norma de urgencia y excepcional, evitando la tramitación por el procedimiento legislativo ordinario, atendiendo además que se trataba de una norma de la máxima relevancia, lo que obligaba al gobierno a extremar el celo a la hora de justificar y razonar la urgencia que fundamentaba su decisión de acudir a una norma excepcional. ¿Pero qué es lo que pasa? Que la mayoría, dependiente del gobierno, estima que sí se puede y entiende que se descarta que el gobierno haya incurrido en un uso abusivo o arbitrario de la situación de extraordinaria y urgente necesidad. Bueno, básicamente esto simplemente nos dice que los magistrados dependientes del gobierno lo que estiman es que el gobierno puede simplemente decir que hay una extraordinaria y urgente necesidad sobre cualquier cosa y entonces legislar a su gusto, que es lo que está haciendo y ha hecho ya más de 100 veces. Esto es un auténtico escándalo, es una barbaridad, es conculcar la Constitución, pero tenemos como garantes de la Constitución a unas personas que han sido colocadas por el poder político, algo que jamás debería ser así. Nunca la justicia, incluso pensando que el Tribunal Constitucional, vale, no es poder judicial, pero al final es la cúspide de todo nuestro poder judicial, aunque no sea poder judicial, porque es el que tiene la última palabra, nunca debería depender de los políticos, porque luego pasa esto, son sentencias políticas, no sentencias basadas en la ley o en la Constitución. Y una vez leída la sentencia, pues volvemos al tema del inicio. Entonces, ¿España es una democracia o no es una democracia? Y la respuesta es clara, no es una democracia. La democracia, es que el otro día me decían que si negabas que España era una democracia se reían de ti. Todavía no he visto a nadie que se ría de mí, ni nadie que debata conmigo para llevarme la contraria, porque esto es algo que es muy fácil decirlo cuando no se tiene ni santa idea, lo dicen claramente todos los periodistas. España es una democracia y lo repiten, ¿no? ¿Qué le ocurre? En los colegios no se estudia en absoluto derecho, no les interesa ni economía ni derecho, para que haya analfabetos en este sentido. De manera que simplemente cuando tú ya tienes 18 años te dicen España es una democracia. Los chavales no han estudiado eso, no saben lo que es una democracia y dicen vale, pues entonces es una democracia, voy a votar. Pero les han engañado porque la democracia supone el poder en manos del pueblo, un Estado de Derecho y una separación de poderes. Estas tres cuestiones. Bueno, pues en España no tenemos ninguna de las tres. Esto es una obviedad. No hay democracia porque no podemos decidir sobre nada. Son los partidos políticos los que deciden sobre todo y los políticos no nos representan, representan a sus partidos políticos. Pueden mentirnos, hacer lo que quieran y nosotros no tenemos la posibilidad de votar sobre absolutamente nada. Se nos ha cercenado la capacidad de intervenir en los asuntos públicos, más allá de legitimar el sistema echando un voto en la urna. No hay separación de poderes, obviamente, porque ya estamos viendo cómo el Ejecutivo puede perfectamente legislar sin ningún problema y además controla al Poder Judicial. Y es más, es que el Ejecutivo y el Legislativo tampoco se diferencian realmente hoy en día, pero bueno, eso ya sería otra cuestión en la que entraremos después. Y por supuesto, el Estado de Derecho está muy en duda desde el momento en el cual se puede legislar por decretazo, por ejemplo, y por tanto, pues sí, hay leyes, pero las leyes las pone el gobierno y luego las juzgan jueces que en la cúspide han sido colocadas a sí mismo por el gobierno. Con lo cual, pues bueno, decir que hay un Estado de Derecho es algo que, en mi opinión, no existe a los niveles altos, ¿vale? Sí, tú tienes la posibilidad de acceder a los jueces de primera instancia, ahí obviamente el Estado de Derecho tiene más fuerza, pero conforme vas escalando en el escalafón de los niveles judiciales, llegas a un punto en el cual ya son cuestiones políticas las que han colocado
colocado ahí a los magistrados, y es mucho menos existente la justicia y el Estado de Derecho, y es mucho más existente la política y las razones políticas para justificar las sentencias, como es este el caso. Es una sentencia claramente política que lo que pretende es legitimar al gobierno para que pueda legislar a base de decretazos en contra del artículo 86 de la Constitución española. Estaba claro que el gobierno necesitaba controlar el Tribunal Constitucional después de que en 2020 le dijera que eran inconstitucionales ambos estados de alarma. Que, por cierto, no ha habido ninguna consecuencia para el gobierno ni para el presidente por tenernos tantos y tantos meses en estados de alarma inconstitucionales e ilegales. No ha pasado absolutamente nada. Han conculcado la ley y no ha pasado absolutamente nada. No ha habido consecuencias. ¿Dónde está la igualdad ante la ley? Que, por cierto, si hubiera que exigirles consecuencias, sería a través de órganos específicos, porque son aforados. Tampoco hay ahí igualdad ante la ley. Los tribunales para ellos son diferentes que para nosotros. Les juzgarían a los miembros del gobierno los magistrados del Tribunal Supremo, que obviamente, como sabemos, están ahí al final colocados con un sesgo claramente político, lo que no quiere decir que no vayan a juzgar en conciencia o no lo vayan a hacer bien, pero esto no debería ser así. En mi opinión, y acabando el vídeo, los jueces deberían elegir a los jueces, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, a la cúspide del Tribunal Supremo. Debería quedar todo en los jueces para que no hubiera un control político y gubernamental de las altas instancias judiciales. Me parece que es básico y fundamental para que exista una democracia, una separación de poderes y un Estado de Derecho. Bueno, compañeros, pasad por el Movimiento de Regeneración Política de España, os lo aconsejo porque podéis aprender bastante de cómo se pueden regular las cosas de otra manera. Suscribíos con campanitas si no estáis suscritos, haceos miembros del canal si queréis apoyarme. Un fuerte abrazo y nos vemos en siguientes vídeos.